Mm, Vamos a... Ya, podemos empezar, por favor. Bueno, doctora, buenas noches, compañeros, buenas noches. Mi compañera Ligia Mallea y mi persona Lisbeth Loaiza vamos a presentar el tema de analgésicos en endodoncia. Para poder entender cada medicamento que podemos utilizar, primero debemos saber el mecanismo de acción de los analgésicos, cómo van a actuar en nuestro cuerpo. Los analgésicos van a contribuir uno de los grupos farmacológicos más empleados en la práctica médica, debido a que el dolor es uno de los síntomas más frecuentes en diversas enfermedades y lesiones. Por ejemplo, cuando te caes, te cortas o te duele la muela, ¿no? Va a ser una sensación muy desagradable la que vamos a sentir, pero esto va a actuar como una señal de alarma del organismo ante una lesión o alteración o un dolor de muela. Y los analgésicos nos van a ayudar a disminuir esta sensación del dolor. Cuando un tejido se va a lesionar o se inflama, va a liberar sustancias químicas en el cuerpo, que son las prostaglandinas. Estas sustancias van a activar las terminaciones nerviosas que van a enviar señales a través de la médula espinal hasta que llega al cerebro. Y el cerebro va a ser donde lo va a interpretar como una señal de dolor, una sensación de dolor. Aunque muchos de estos medicamentos al momento de consumirlos, van a entrar a nuestro cuerpo y van a circular por todo el cuerpo a través de la sangre después de ser absorbidos. Sus efectos se notan principalmente en las zonas donde van a existir una lesión e inflamación, eh, y van a generar lo que son las señales del dolor. Por ejemplo, yo sé que muchos de nosotros, incluso nosotros mismos o algún familiar, hemos sufrido alguna vez un dolor de muela y en lugar de acudir a un odontólogo, solemos ir a la farmacia, comprar un analgésico y esperar que el dolor desaparezca. Y justamente el dolor desaparece después de tomar un analgésico, sentimos un alivio, ya no nos duele y pensamos que el problema se ha solucionado, pero no. Sin embargo, si bien desaparece el dolor, no quiere decir que se haya solucionado el problema. Lo que ocurre es que el analgésico solo reduce la sensación del dolor, no elimina la causa. Si existe una caries, una infección o cualquier otro problema dental, este va a seguir avanzando. Y aunque ya no lo sintamos, esto empeora. Y cuando el efecto del medicamento ya pasa, el dolor vuelve, y muchas personas continúan tomando más analgésicos sin buscar una atención profesional. Pero como les dije, con el tiempo eso va a avanzar y el problema va a empeorar y la infección puede extenderse, puede producir un daño más fuerte en el diente y llega un momento en que los analgésicos ya no son suficientes para controlar el dolor. Y es entonces cuando finalmente nosotros acudimos al odontólogo para ver qué tanto está dañado el diente y vemos que el diente ya no tiene solución y muchas veces ya, en el peor de los casos, hacemos una extracción. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que si bien los analgésicos nos pueden ayudar a controlar el dolor, más no cura la lesión o no nos da una curación total de la lesión. Por eso, en resumen, podemos decir que los analgésicos van a alivianar el dolor, pero no eliminan la causa. Y es muy importante tratar la causa con un profesional de la salud. Los analgésicos van a presentar algunas características generales, los cuales las principales son que reducen la intensidad del dolor, pero como habíamos dicho, más no cura la enfermedad o la inflamación. Se va a utilizar en dolores leves, moderados o intensos. Algunos de estos medicamentos van a poseer efectos antipiréticos, que quiere decir que va a disminuir la fiebre, y antiinflamatorios. Su selección va a depender de la intensidad del dolor, la causa que lo produce y las características que el paciente va a presentar.
Y esos analgésicos se van a clasificar en dos grupos grandes, que son los analgésicos no opioides y los analgésicos opioides. Los no opioides son, van a ser más utilizados para dolores leves y moderados. Estos van a actuar principalmente inhibiendo la producción de las sustancias relacionadas con la inflamación y el dolor. Por ejemplo, tenemos al paracetamol, también conocido como el acetaminofén, el ibuprofeno, el diclofenaco, el naproxeno y el ácido acetil salicílico, que lo conocemos como aspirina. Y los analgésicos opioides se emplean para dolores moderados a intensos. Van a actuar sobre receptores específicos del sistema nervioso central, disminuyendo la percepción del dolor. Por ejemplo, tenemos al tramadol, la morfina, el fentanilo, la oxicodona y la codeína. Ahora vamos a presentar algunos de los medicamentos. Buenas noches, doctora y compañeros. Yo les voy a hablar sobre el ibuprofeno, que este va a ser un AINE, que en sí es el acrónimo para antiinflamatorio no esteroideo. Los AINES se utilizan más que todo, como decía mi compañera, para reducir la inflamación, aliviar el dolor y bajar la fiebre. Los AINES actúan directamente en lo que es bloqueando unas proteínas específicas en el cuerpo llamadas enzimas COX, que se encargan de producir las sustancias químicas que causan dolor e inflamación. El nombre comercial, que va a ser en sí la marca del laboratorio, acá en Bolivia tenemos lo que es el Actron, que es de Laboratorios Vago, el Mevidos, que es de Droguerías Inti, el Doloterm, que es de la FARM, y también tenemos importados, como que va a ser el Ibu, que va a ser importado de India. El nombre genérico va a ser el nombre oficial y científico que se le da, en este caso el ibuprofeno. Tenemos varias formas farmacéuticas que vamos a tener, como cápsulas blandas, comprimidos recubiertos, también suspensiones, ¿no? Las vías de administración, generalmente la más utilizada en un tratamiento de endodoncia es la vía oral. Podemos utilizar para la premedicación como para lo que es el control del dolor postoperatorio. También tenemos lo que es la vía rectal en supositorios. Podremos utilizar los supositorios exclusivamente en pacientes pediátricos, ¿no? Que pueden tener intolerancia al medicamento, pueden presentar vómitos o incluso los pacientes pequeños pueden llegar a ser agresivos, tanto que no quieren tomar el medicamento. Las dosis que tenemos en adultos va a ser de 200 miligramos. Podemos administrar cada 4 a 6 horas durante 1 a 3 días si es que el paciente tiene dolor leve. Tenemos la presentación también de 400 y 600 miligramos cada 6 a 8 horas, igual por una duración de 3 a 5 días, si es que el paciente tiene dolor leve a moderado o presencia de inflamación. Y también tenemos el de 800 miligramos que recetamos cada 8 horas, máximo por una duración de 3 a 5 días, si es que si es que el paciente presenta un dolor intenso. Y en dosis pediátricas tenemos de 5 a 10 miligramos por kilogramo por dosis cada 6 a 8 horas. Como una dosis máxima en uso pediátrico se puede dar hasta 40 miligramos. Las indicaciones. Eh, Podemos recetar lo que es el ibuprofeno si es que el paciente tiene dolor dental agudo después de algún tratamiento de pulpitis irreversible sintomática por la presencia de inflamación severa de la pulpa dental, periodontitis apical asintomática por inflamación de tejidos periapicales alrededor de lo que es el ápice radicular y por dolor postoperatorio endodontico que aparece, ¿no?, después de realizar una endodoncia debido a la respuesta inflamatoria de los tejidos. Las contraindicaciones que tenemos para el ibuprofeno va a ser que el paciente tenga úlcera gástrica, que va a ser que, porque el ibuprofeno va a disminuir los mecanismos de protección de la mucosa gástrica, empeorando lo que son las lesiones. En casos de hemorragia gastrointestinal, porque va a aumentar el riesgo de sangrado.
en insuficiencia renal, porque en sí los AINES disminuyen el flujo sanguíneo renal y empeoran lo que es la función del riñón. En casos de embarazo, porque puede afectar al feto y favorece lo que es el cierre prematuro del conducto arterioso. Y obviamente en pacientes que sean alérgicos a los AINES, porque puede darle una reacción alérgica como la urticaria. Los efectos adversos puede provocar lo que es gastritis, náuseas, vómitos, dolor abdominal o mareos. Las farmacias donde vamos a encontrar el ibuprofeno es en sí en cualquier farmacia de barrio, cualquier farmacia presenta este medicamento, ¿no? Tenemos ejemplos como Farmacias Chávez, Farmacorp o Ecofarma. Eh, el ibuprofeno va a ser considerado uno de los analgésicos de primera elección en endodoncia porque nos ayuda a controlar simultáneamente lo que es el dolor y la inflamación. Siguiente diapositiva, por favor. El paracetamol, también conocido como el acetaminofén. Es un analgésico que va a disminuir el dolor, pero también se considera un antipirético porque va a bajar la fiebre. Pero ¿cómo baja la fiebre? Cuando hay una infección o inflamación, el organismo va a producir unas sustancias como las citocinas, que estas van a aumentar la síntesis de prostaglandina en el hipotálamo. El hipotálamo va a ser el centro regulador de la temperatura corporal. Entonces, nosotros si tenemos fiebre, consumimos un paracetamol, este va a disminuir la síntesis de prostaglandinas en el hipotálamo y va a regular la temperatura corporal y va a bajar la fiebre. Por eso es considerado también antipirético. El paracetamol va a ser ampliamente utilizado en odontología para un manejo del dolor leve a moderado y a diferencia de los antiinflamatorios no esteroideos, va a poseer una acción antiinflamatoria limitada, pero ofrece una eficacia analgésica con menor riesgo de irritación gastrointestinal. En endodoncia vamos a emplear principalmente en pacientes que van a presentar contraindicaciones para el uso del ibuprofeno u otros AINES. Para aquellos pacientes que tienen antecedentes de gastritis o úlcera péptida o alergias a estos medicamentos de los AINES. El paracetamol, como nombre comercial, tiene el Panadol, el Tempra y como nombre genérico, como nosotros lo conocemos, con el nombre de paracetamol, también llamado acetaminofén. Este va a venir en comprimidos, cápsulas y suspensión oral, pero también viene en supositorios de 150, 250 y 500 miligramos. También va a venir en solución intravenosa de 10 miligramos por mililitro, que esto va a ser especialmente para uso hospitalario. Las concentraciones por vía oral en adultos viene de 500 miligramos, de 650 miligramos y de 1 gramo, que equivale a 1000 miligramos. La dosis por vía oral va a ser de 500 a 1000 miligramos cada 6 horas y como máximo se puede consumir de 4 gramos al día en adultos. También va a venir en concentraciones pediátricas. Viene en forma de gotas que va a tener una concentración de 100 miligramos por mililitro. Y también va a venir en jarabes que tiene de 120, 150 y 250 miligramos por 5 mililitros. Y la dosis pediátrica va a ser de 10 a 15 miligramos por kilogramo cada dosis por 4 a 6 horas. Y como dosis máxima es de 75 miligramos por kilogramo al día. ¿Cuáles van a ser sus contraindicaciones? Si el paciente va a presentar una insuficiencia hepática grave, si presenta alcoholismo crónico o hipersensibilidad al medicamento. Sus efectos adversos va a ser una hepatotoxicidad por sobredosis, puede presentar náuseas, erupciones cutáneas o algunas reacciones alérgicas.
Bueno, eso se puede encontrar en farmacias Chávez, Farmacorp o algunas farmacias locales que encontramos. Eso podemos recetar, como les había dicho al principio, en pacientes que van a presentar contraindicaciones o que van a presentar alguna enfermedad gástrica, porque los AINES irritan lo que es nuestra mucosa gástrica, pero el paracetamol es muy bueno, recomendable, porque este no va a irritar. Bueno, el diclofenaco sódico. Este va a ser igual un AINE con potente acción antiinflamatoria y analgésica que nos ayuda a inhibir lo que es la síntesis de prostaglandinas, disminuyendo la inflamación y el dolor. El nombre comercial tenemos el Dioxaflex, que es de Laboratorios Vago, el Voltaren y el Curinflam de Laboratorios Cinti. Nombre genérico, diclofenaco. Las formas farmacéuticas vamos a tener en comprimidos, en cápsulas blandas, en solución inyectable, en supositorio y en gel. Las vías de administración tenemos vía oral en dosis de 50 a 100 miligramos, por vía rectal también en dosis pediátricas de 12,5 miligramos a 25 miligramos y en adultos de 100 miligramos. En gel tienen concentraciones de 1% y 2%. Las dosis que utilizamos generalmente después de algún tratamiento va a ser de 50 miligramos cada 8 horas o podemos tener una dosis inicial de 100 miligramos y la siguiente dosis de 50 miligramos cada 8 horas si el paciente tiene un dolor intenso. Como dosis máxima en adultos va a ser de 150 miligramos al día y en niños aproximadamente de 3 miligramos por kilogramo por toma cada 8 horas. Depende mucho del peso del niño. Las indicaciones, de igual forma, dolor dental moderado a severo, que puede afectar las actividades cotidianas del paciente. En pulpitis irreversible sintomática por el dolor espontáneo y persistente que presenta. En periodontitis apical sintomática, dolor posoperatorio endodóntico, en inflamación de tejidos blandos asociados a procesos odontológicos para disminuir la respuesta inflamatoria, ¿no? Contraindicaciones. De igual forma, deberíamos recetar lo que es el diclofenaco en pacientes que tengan úlcera gástrica o duodenal, porque el diclofenaco puede irritar la mucosa gástrica. En hemorragias gastrointestinales, porque aumenta el riesgo de nuevas hemorragias. En insuficiencia hepática, porque el metabolismo del medicamento puede alterarse y aumentar lo que es la toxicidad. En enfermedad cardiovascular, un ejemplo acá sería lo que es la insuficiencia cardíaca congestiva, que va a ser cuando el corazón no bombea sangre de manera eficiente, ¿no? En este paciente con insuficiencia cardíaca generalmente presentan las piernas hinchadas. Lo que hace el diclofenaco es empeorar la retención de líquidos. Otro ejemplo sería en un paciente con hipertensión arterial. El diclofenaco puede aumentar más lo que es la presión arterial, ¿no? Y en embarazos, nuevamente, cuando se encuentra la mujer en el tercer trimestre, porque va a afectar bastante al feto, provocando un cierre prematuro del conducto arterioso o le puede provocar una hipertensión pulmonar neonatal o incluso puede retrasar o prolongar lo que es el trabajo de parto. Y obviamente pacientes que tengan hipersensibilidad a AINES, provocando igual urticaria o incluso una anafilaxia. Farmacias donde encontramos, de igual manera en cualquier farmacia de barrio o farmacias acá en la ciudad, es muy fácil encontrar los efectos adversos, va a ser gastritis, dolor abdominal, náuseas, somnolencia, mareos o sangrado gastrointestinal. Eh, la potencia analgésica es superior a otros AINES, en este caso del diclofenaco, y existe presentación también sublingual que nos ayuda más que todo a la absorción rápida, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a presentar lo que es el ketorolaco, que es un AINE de alta potencia analgésica.
Va a ser utilizado principalmente cuando el dolor es intenso, cuando se requiere un control analgésico más efectivo después de los procedimientos complejos. Su mecanismo de acción consiste en la inhibición de las enzimas ciclooxigenasa, la COX-1 y la COX-2. Esas dos formas de la enzima ciclooxigenasa va a participar en la producción de las prostaglandinas, que son sustancias que intervienen en los procesos como la inflamación, el dolor, la fiebre, la producción también de la mucosa gástrica. Entonces el ketorolaco disminuye la producción de prostaglandinas inhibiendo las ciclooxigenasas, pero debido a su potencia y al mayor riesgo de efectos adversos gastrointestinales y renales, se recomienda emplearlo en periodos cortos y bajo la supervisión profesional. El ketorolaco, su nombre comercial va a ser de Dolostop y Toradol. Y el nombre genérico, como todos lo conocemos, es el ketorolaco. Va a venir presentación en comprimidos por vía oral, que tiene una concentración de 10 miligramos, y estas van a venir una presentación de caja con 10 a 20 comprimidos. Su dosis mínima es de 10 miligramos y la dosis máxima de 40 miligramos al día. Esto se toma cada 4 a 6 horas. Por vía sublingual viene en tabletas con una concentración de 30 miligramos y va a venir en una presentación de caja con 10 tabletas sublinguales. Su dosis mínima es de 30 miligramos y dosis máxima es de 90 miligramos al día. Esto se toma cada 8 horas. Y la duración del tratamiento es de 5 días, más o menos. Por vía inyectable, que tenemos por intravenosa e intramuscular, va a venir en concentraciones de 30 miligramos por mililitro y de 60 miligramos por 2 mililitros, que esas va a venir en ampollas. La presentación en ampolla de 1 mililitro viene de 30 miligramos de concentración, y en la ampolla 2 de 2 mililitros va a venir de 60 miligramos de concentración. La dosis mínima va a ser de 30 miligramos inicialmente, y su dosis máxima es de 90 miligramos al día, estos en adultos. Ahora, las vías de administración van a ser de oral, sublingual, intramuscular y intravenosa, como les había comentado. La duración del tratamiento máximo de 5 días. ¿Y cuáles van a ser las indicaciones? Cuando va a presentar un dolor dental severo, si tiene una pulpitis aguda, una periodontitis apical o un dolor postoperatorio intenso. Sus contraindicaciones, si presenta úlcera péptida o si va a presentar una insuficiencia renal, si la mujer va a estar embarazada o va a estar en lactancia también, y si tiene trastornos hemorrágicos. Sus efectos adversos es que va a producir gastritis, puede producir náuseas, mareos, somnolencia y sangrado gastrointestinal. Como les había dicho, es un analgésico potente, tiene una rápida acción y bueno, va a tener una absorción sublingual, y también presenta de uso corto. El naproxeno el mecanismo de acción del naproxeno consiste en que es inhibir las enzimas COX-1, COX-2, disminuyendo la producción de prostaglandinas. Generalmente el naproxeno se utiliza porque tiene una vida media más larga, controlando el dolor durante más tiempo. El nombre comercial Naprosyn, que es internacional, la Pronax, que va a ser de Laboratorios Bayer, y el Naxen, nombre genérico Naproxeno. Formas farmacéuticas: encontramos el naproxeno en comprimidos de 250 miligramos a 500 miligramos, también de 550 miligramos, cápsulas blandas, tabletas de
750 miligramos hasta 1000 miligramos. Tenemos también en suspensión oral, en supositorios de 500 miligramos y gel en concentraciones de 5 a 10%. Las vías de administración para el naproxeno generalmente es oral. Eh, Tenemos en dosis adultos de 250 a 500 miligramos cada 12 horas, o podemos también dar una dosis inicial de 500 miligramos y luego de 250 miligramos cada 6 a 8 horas por 3 a 5 días o máximo hasta 7 días. Y en dosis pediátricas para niños mayores de 12 años va a ser de 10 miligramos por kilogramo de peso al día dividido en 2 dosis. Las indicaciones, eh, igual si tiene dolor dental agudo, pulpitis irreversible sintomática o en este caso también en dolor posoperatorio endodóntico, ¿no? Las contraindicaciones, como ya les había explicado, todo lo que puede causar durante una úlcera gástrica activa, porque este igual va a ser un AINE, en hemorragias digestivas, insuficiencia renal y en embarazos avanzados, ¿no? Los efectos adversos, igual gastritis puede provocar, dolor abdominal, náuseas y vómitos y somnolencia. De igual forma, el naproxeno podemos encontrar en cualquier farmacia. Ahí tenemos ejemplos. Y por último, eh, se utiliza más que todo porque tiene una acción prolongada, ¿no? Y es eso. Siguiente diapositiva. Luego tenemos al Celecoxib, que, bueno, este es un antiinflamatorio no esteroideo, es un AINE, pero este va a ser selectivo de la cicloxanasa 2, o sea, la COX-2. Esta enzima se produce principalmente durante procesos inflamatorios, lesiones o infecciones, y va a participar en la síntesis de las prostaglandinas responsables del dolor, la inflamación y la fiebre. Entonces, el Celecoxib, al inhibir selectivamente la COX-2, reduce la producción de estas prostaglandinas. Así ejerce efectos antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, con menor riesgo de efectos gastrointestinales que los AINES no selectivos. Por eso constituye una alternativa útil en pacientes con antecedentes de gastritis o intolerancia a otros AINES. Este analgésico principalmente se utiliza con precaución en personas con factores de riesgo cardiovascular. Eh, Vamos a ver con el nombre de comercial, que es el Celecobrex, y también el Celecoxib genérico. Bueno, su nombre genérico, que es Celecoxib. La forma farmacéutica va a venir en cápsulas y va a venir en concentración de 100 miligramos, 200 miligramos. Sus vías de administración es de oral principalmente. Y va a venir, bueno, se debe consumir en una dosis de 200 miligramos cada 12 a 24 horas, según la intensidad del dolor y criterio del profesional y lo que va a presentar el paciente. Sus indicaciones va a ser dolor dental agudo, dolor postoperatorio endodóntico y procesos inflamatorios odontogénicos en pacientes con riesgo de irritación gastrointestinal por AINES. Ahora, la duración del tratamiento va a durar máximo de 3 a 5 días, según la evolución clínica. Y sus contraindicaciones, se va a presentar una hipersensibilidad al Celecoxib u otras sulfonamidas, insuficiencia hepática grave, insuficiencia renal severa, si va a presentar embarazo avanzado o alguna enfermedad cardiovascular grave. Sus efectos adversos presenta cefalea, mareos, náuseas, dispepsia, dolor abdominal o edema o algún aumento de presión arterial.
Eso lo podemos encontrar en cualquier farmacia que encontremos en la ciudad o en nuestras zonas. Eso. Bueno, acá tenemos un pequeño cuadrito, ¿no? Como resumen de los medicamentos que hemos explicado, en cuándo se puede utilizar y por qué elegimos estos medicamentos. Tenemos lo que es el ibuprofeno, que como les decía, se utiliza si el paciente tiene dolor leve a moderado, y lo vamos a elegir porque es la primera elección para un odontólogo porque posee efectos analgésicos y antiinflamatorios eficaces. El paracetamol, cuando los AINES están contraindicados, ya que tiene menos irritación gástrica. También podemos eh, combinar lo que es el ibuprofeno con el paracetamol para dolores moderados a severos, ya que tiene un efecto analgésico mayor, ¿no? El ketorolaco para un dolor agudo e intenso, y porque tiene una alta potencia analgésica. El diclofenaco utilizamos para dolor con inflamación y edema, porque tiene potente acción antiinflamatoria. El naproxeno para pacientes con dolor moderado, con control prolongado, ¿no? Y eso sería siguiente diapositiva. Bueno, aquí hemos preparado algunos casos clínicos donde podemos emplear estos medicamentos y donde, bueno, si ustedes quieren, podrían participar. Tenemos el primer caso clínico, presenta un paciente, hombre de 32 años. El motivo de consulta es un dolor intenso y pulsátil en el primer molar inferior izquierdo desde hace 48 horas. Su examen clínico tiene una respuesta exagerada y persistente al frío, dolor a la percusión, pero no presenta inflamación facial. Su diagnóstico va a ser una pulpitis irreversible sintomática. El tratamiento realizado es una endodoncia de urgencia. Entonces, después de hacer el tratamiento, nosotros para el dolor, para controlar el dolor, ¿qué podemos recetarlo? A ver, alguien que quisiera participar. Opiniones, pueden hablar los que ¿Alguna quieran. sugerencia, tal vez? Bueno, Ibuprofeno. sí, correcto. Bueno, puede ser el ibuprofeno, porque el ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas durante 3 días. ¿Por qué? Porque el paciente no va a presentar contraindicaciones a los AINES y el ibuprofeno nos proporciona un adecuado control del dolor y la inflamación, que bueno, van a estar asociados a la patología pulpar y al procedimiento endodóntico que realizamos. Bueno, el siguiente caso es una mujer embarazada, eh, paciente femenina de 28 años con embarazo de 24 semanas, sería en segundo trimestre, que va a consultar, ¿no? Por dolor constante en la pieza 26 desde hace 2 días. ¿Qué vamos a encontrar en el examen? Una caries profunda cercana a la cámara pulpar, dolor espontáneo, dolor que aumenta con frío y calor, y no presenta inflamación facial ni lesión periapical. El diagnóstico que vamos a tener va a ser una pulpitis irreversible sintomática, ya que el dolor es espontáneo y persistente, y las pruebas de vitalidad también muestran que tiene una respuesta exagerada, ¿no? El tratamiento que realizamos es una apertura de urgencia, eliminación del tejido pulpar inflamado, desinfección inicial y sellado provisional. Recalcar, ¿no?, que el tratamiento principal siempre va a ser eliminar la causa del dolor mediante la terapia endodóntica, y el medicamento nos va a ayudar como para servir, ¿no? Para apoyarnos para controlar los síntomas, en este caso el dolor. Y, y bueno, la prescripción, no sé si alguien se anima también a decir qué es lo que les recetarían a la paciente. Yo creo que es un Paracetamol. paracetamol para la persona embarazada.
Ya. Bueno, les voy a dar la respuesta. La prescripción que daríamos sería paracetamol de 500 miligramos cada 6 horas. Y en caso de que el dolor sea un poco más fuerte, podemos recetar 1000 miligramos cada 6 horas sin exceder lo que es la dosis máxima, la dosis máxima es de 4 gramos al día. ¿Por qué paracetamol? Porque la mujer se encuentra en el segundo trimestre y aunque algunos AINES se puede utilizar en este caso, pero con mucha precaución, en estas etapas el paracetamol va a ser considerado como el analgésico de primera elección para la seguridad más que todo del feto, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una paciente mujer de 32 años. El motivo de consulta va a ser un dolor intenso en el primer molar inferior derecho, iniciado hace 24 horas después de una endodoncia de urgencia. Sus antecedentes médicos no va a presentar enfermedades sistémicas, tampoco va a tener alergias a los medicamentos y no está embarazada. El examen clínico tiene dolor pulsátil intenso, con una gravedad de 9 en una escala de 10. Va a presentar un dolor severo a la percusión, una sensación de presión y de un diente elevado. Va a presentar leve inflamación de la mucosa vestibular y el paciente refiere que el ibuprofeno tomado previamente no ha controlado el dolor. Entonces, su examen radiológico va a presentar conductos instrumentados adecuadamente y un ligero ensanchamiento del ligamento periodontal. Su diagnóstico es flare-up endodóntico. ¿Qué quiere decir? Flare-up es cuando el dolor se intensifica más. Entonces, como ya se había hecho un tratamiento de endodoncia y un tratamiento de conductos, entonces el tratamiento que le vamos a realizar posteriormente es una reevaluación clínica, un ajuste oclusal para eliminar los contactos prematuros, porque la paciente va a presentar una sensación de diente elevado, una irrigación y revisión del conducto y un seguimiento clínico a las 48 horas. Entonces, después de hacer todo esto, ¿qué medicamento podemos recetarle? Tal vez alguien que quiera participar. En ketorolaco. Ok, aquí tenemos la prescripción farmacológica, que, bueno, como dijo el compañero, un ketorolaco de 10 miligramos sublingual cada 6 horas por 48 horas, sin exceder obviamente la dosis máxima que es de 40 miligramos al día. ¿Por qué vamos a usar el ketorolaco? Porque la paciente va a presentar un dolor agudo, intenso, que anteriormente había tomado el ibuprofeno, pero no le hizo mucho efecto. Entonces, debido a la elevada intensidad del cuadro, se seleccionó el ketorolaco por su potente acción analgésica, considerada una de las más eficaces entre los AINES para el manejo del dolor agudo severo, y además la vía sublingual permite una absorción rápida y un alivio más inmediato de los síntomas. Bueno, como último caso clínico tenemos este paciente masculino de 62 años que va a consulta por dolor intenso y continuo en el primer molar inferior izquierdo desde hace 4 días. Antecedentes médicos de este paciente nos refiere que tiene diabetes mellitus tipo 2, hipertensión arterial, pero ambos están controlados. Eh, el tratamiento, hace un tratamiento para estas enfermedades con metformina y losartán. Aparte nos dice que no presenta alergias a los AINES. Vamos en el examen. eh, va, va a tener dolor espontáneo intenso, dolor a la percusión, dolor a la palpación apical y también presenta lo que es un ligero edema en cara vestibular. Los exámenes complementarios como la radiografía nos muestra que una imagen radiolúcida periapical y una caries profunda.
El diagnóstico que tenemos para este paciente es de una necrosis pulpar con periodontitis apical sintomática. Y el tratamiento que vamos a realizar es apertura cameral de urgencia, instrumentación, irrigación y desinfección. Utilizamos lo que es el hidróxido de calcio intracanal. También hacemos el sellado provisional. Igual, si alguien se anima a decir qué prescripción le daría a este paciente que presenta diabetes. Ibuprofeno. Diclofenaco. La receta sería ibuprofeno de 400 miligramos cada 8 horas, dura por 3 días. Aunque el paciente presenta lo que es diabetes e hipertensión, pero que están controladas, no presenta lo que es insuficiencia renal o úlceras gástricas ni alergias a los AINES. Por ende, la mejor opción que tenemos es el ibuprofeno para controlar el dolor y bajar la inflamación que tiene, ¿no? Eso sería todo, doctora. Muchas gracias. Muy bien, felicitaciones, congratulaciones, muy bonito trabajo. Ven que es importante y pongan todos mucha atención porque este es nuestro déficit de deficiencia, digamos, en lo que es farmacología. Váyase a la primera imagen, por favor. Nuevamente, las causales nuestras son, ya estamos hablando, vayamos a investigar primero las causales. Puede ser caries, perfecto, traumatismos, golpes, ¿no? O un proceso infeccioso, o periodontales. Las lesiones periodontales producen dolor. Las lesiones no cariosas, las lesiones iatrogénicas, que también puede ser filtración de caries debajo de la obturación. Primero debemos investigar cuál es la causal para poder tomar las acciones correspondientes. Efectivamente, el dolor es el que genera por la alta sensibilidad a las fibras nerviosas, que viene la información desde el cerebro. Y vamos a ver qué analgésico tomamos. Habíamos hablado con ellos de analgésicos para disminuir el dolor. La siguiente imagen que me gusta mucho, por favor. Aquí quiero que veamos, el dolor es lo que tenemos que hacer en este gráfico que tienen a la izquierda donde dice dolores. Pueden consultar con el paciente en una escala de 0 a 10 qué número te duele. Entonces, hay pacientes que son mucho más sensibles que otros y van a ver la intensidad del dolor. Nosotros tenemos toda la línea de AINES o los opioides, los AINES que tienen 3 funciones. ¿Se acuerdan de farmacología? Antipirético, analgésico, antiinflamatorio. Hay algunos productos que tienen más función analgésica que antiinflamatoria. Por ejemplo, aquí tenemos y otros antipiréticos, dependiendo de la intensidad del dolor y la causa. ¿Por qué les he pedido que separemos lo que es analgésicos de antiinflamatorios? El paracetamol es uno de nuestros analgésicos de elección. El ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, que los vamos a analizar. Y el ácido acetilsalicílico, que es un AINE bastante clásico, común, que no hemos dejado de utilizar en este último tiempo. Estamos utilizando también el ketorol como analgésico. El tramadol, que no lo hemos desarrollado, sí es un analgésico bastante potente, se utiliza en odontología, está viniendo combinado con paracetamol en casos extremos, pero de vía hospitalaria, es la morfina, que es de uso hospitalario, el fentanilo lo mismo, y la oxicodona con mucho control, que ya nosotros no llegamos a usarlos. La siguiente imagen, por favor. Aquí quiero hablar, entre los analgésicos que tenemos, una de las primeras elecciones en odontología es el ibuprofeno, pero el ibuprofeno tiene una acción más antiinflamatoria que analgésica. El que usamos normalmente, ya nos han mostrado qué laboratorios tiene, es el ibuprofeno de 400 miligramos como dosis de mantenimiento cada, ¿cuántas horas nos ha dicho? Puede ser cada 4, 6, cada 8 horas.
Entonces, el ciclo de vida del ibuprofeno es cada 8 horas, pudiendo usarse excepcionalmente cada 6. La gran ventaja que tenemos, y hay estudios sobre esto, y me interesa por eso el ibuprofeno, que hay un estudio muy importante sobre el uso del ibuprofeno como dosis premedicación, como premedicación. O sea, cuando el paciente que está con una pulpitis irreversible sintomática, dar el ibuprofeno, aunque sea media hora antes, o en cuanto el paciente te dice, cuando identificas que es una pulpitis irreversible. Se dice que el ibuprofeno de 600 miligramos sí tiene efecto sobre el proceso inflamatorio de pulpa, no así, o sea, funciona, pero en menos grado el diclofenaco, naproxeno, etcétera. Entonces, no, en odontología usamos bastante el ibuprofeno, pero por favor, más como antiinflamatorio que analgésico. Aquí nos da el de 400 miligramos que va cada 8 horas, el de 600 miligramos que se da cada 12 horas, 6 y 6 son 1.200 gramos día, y el de 800 también en casos extremos. El de 800 no lo vamos a encontrar mucho en las farmacias del centro, porque está viniendo más del hindú o el hindú y el pakistaní, que está viniendo de 800 miligramos. El problema que tenemos con el ibuprofeno que sí da irritación gástrica, si se toma en exceso, pero controlado no hay problema. Tampoco podemos darle demasiado tiempo. Podemos utilizar el ibuprofeno posoperatorio cuando hemos hecho un tratamiento endodóntico y sabemos que es un poco traumático, etcétera. Podemos utilizar bastante bien el ibuprofeno. Como dosis de premedicación, bastante bueno. Esto me interesa que lo vean. Vienen comprimidos y vienen cápsulas. No viene en tabletas, no viene en otras formas, sino en estas dos. Cápsulas blandas, que son más digeribles, y los comprimidos. Esto es muy importante que lo vean, ¿no? Y las dosis pediátricas que las tengan estos cuadros para cuando manejen odontopediatría. Controla el dolor efectivamente, pero nos va más a la pulpitis irreversible sintomática. La periodontitis apical sintomática, que es una lesión que no se ve mucho en la radiografía, que es la más dolorosa, que duele mucho cuando muerde el paciente. Es una inflamación del ligamento periodontal, por lo tanto sí podemos utilizar y nos va muy bien como analgésico. Entonces, fíjense el tiempo, 3 a 5 días, o sea, no más. Si a los terceros días no está respondiendo, es que es un proceso infeccioso, entonces hay que cambiar de rumbo. Todos estos medicamentos, AINES, etcétera, su excreción es por vía renal, por eso hay que tener mucho cuidado con pacientes que tengan alteraciones renales o usar muchos días por la excreción renal y también la cuestión hepática, ¿no? Y en embarazo nos vamos a dar cuenta que hay otros medicamentos que son mucho de mejor elección. Hay pacientes que sí tienen alergia a los AINES, muy pocos, pero hay. Y hay que consultarles que si han tenido una irritación. El tema de gastritis sí se presenta a muchos pacientes. Por eso que en el tema de gastritis, cuando el paciente es adulto, generalmente, muchos pacientes ya cuando son adultos tienen el problema de gastritis, pero en pacientes jóvenes, tranquilos, se puede indicar muy bien el ibuprofeno. O sea, el ibuprofeno de 400 dosis cada 8 horas, 3 veces al día, de muy buena elección en odontología. El de 600 miligramos como dosis de ataque para pulpitis irreversibles, para periodontitis apical sintomática, muy buen elegido, y el de 800 también casi como el de 600. Entonces, eso que quede claro. La siguiente, por favor. En el paracetamol, este es uno de los medicamentos menos dañinos, los más
lo que menos daño nos va a hacer, por eso es que se está indicado en embarazo. No nos produce alteración de los vasos sanguíneos, no nos produce mucha irritación gástrica, con algunas excepciones, pero quiero que aprendan esta. Viene en comprimidos, viene en cápsulas, también viene en tabletas. En suspensión oral, si se dan cuenta, aquí abajo nos dicen que viene de 250 miligramos. Esto generalmente lo usamos en geriatría. Los pacientes viejitos que no pueden pasar pastillas, comprimidos, cápsulas, entonces les puede dar en jarabes de 250 miligramos, haciendo el cálculo kilo-peso en esta forma medicamentosa que es en jarabes, ¿no? Fíjense las concentraciones, normalmente viene de 500 miligramos. Una de las grandes ventajas que tiene el paracetamol es que es de bastante bajo costo. Por eso es que lo podemos, y sobre todo en la forma genérica. El Panadol, Tempra, paracetamol genérico, el paracetamol genérico es el más económico. Creo que está, bueno, antes era 20 centavos, ahora con todas las subidas está 50 centavos en el genérico. Entonces es un producto de bastante elección. Para odontología lo usamos mucho, sabiendo que es cuando nuestro dolor es, cuando el paciente tiene dolor, y puedo combinar perfectamente como con los antibióticos. El paciente que viene con periodontitis, con abscesos, etcétera, puede usar el antibiótico combinado con este analgésico. En cambio, el ibuprofeno, el problema es que al tener esa su acción antiinflamatoria, inhibe la acción del antibiótico, como que lo frena. Entonces, es de muy buena elección el paracetamol. Y en nuestro entorno, por el tipo de pacientes que nosotros tenemos en la facultad, que son de escasos recursos, por el costo es bastante bien indicado. Fíjense que aquí también hay uno de 1 gramo o de 1000 miligramos. Ese está viniendo en polvo, en sobrecitos de 1 gramo, también muy bien indicado para pacientes que no pueden ingerir las cápsulas, los comprimidos. La dosis de adultos, se dan cuenta aquí, 500 miligramos cada 6 horas. Normalmente lo usamos cada 8, pero puedo utilizarlo cada 6. Y no más de 4 gramos al día, está excelente. Luego, las contraindicaciones, fíjense, cuando hay insuficiencia hepática, cuando el paciente está muy dañado su hígado, pero en general, casi todos los casos puedo utilizarlo. Lo que nos interesa es que pueda producir algún tipo de alergia, ¿no? Y también hay supositorios para pacientes niños, para pacientes que no pueden recibir la vía oral. La siguiente, entonces, grábense el paracetamol. En el caso del diclofenaco, fíjense que aquí hay el diclofenaco sódico. El sodio es unas partículas que son un poco más grandes, porque hay el diclofenaco potásico. El potasio cuando veamos los de antiinflamatorios, el potasio había tenido partículas más pequeñas, entonces su efecto es más analgésico. Este diclofenaco sódico que viene de 50, 75 y 100 miligramos, ¿no? Y viene combinado también muchas veces, viene combinado el diclofenaco con paracetamol, que es el famoso, ahorita no me acuerdo cómo se llama, que utilizamos, Novadol, el Novadol. Pero cuando viene en esa forma de Novadol, está entre los 5 y 7 bolivianos, mientras que un diclofenaco sódico genérico está por los 50 centavos. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, podemos utilizar. También está viniendo el paracetamol combinado con el ibuprofeno de 400 miligramos, paracetamol de 500 y ibuprofeno de 400. Esas combinaciones se están utilizando cuando tienes que utilizar un postquirúrgico, donde necesitas tener buena analgesia y también un antiinflamatorio, ¿no? Postquirúrgico funciona bastante bien. Las tabletas sublinguales también están viniendo y la velocidad de absorción va a ser mucho más rápido. Pero fíjense la forma de presentación, la forma farmacéutica es comprimidos,
¿no? Entonces no vienen cápsulas, excepcionalmente vienen cápsulas. Hay otro diclofenaco que es el Voltaren, por ejemplo, que viene en comprimidos blandos, pero que tiene un costo muy alto. Las concentraciones, fíjense que aquí hay la vía oral de 50, hay la de 75 muy poco, la de 100. Este diclofenaco tiene el problema que es muy irritante gástrico. Por eso yo prefiero que lo usemos en pacientes jóvenes, no en mayores, para no tener el problema de irritación gástrica. Como antiinflamatorio lo utilizan mucho los reumatólogos, las otras especialidades, nosotros no más de 5 días, como antiinflamatorio. Por ejemplo, post tratamiento periodontal, cuando he hecho una limpieza exhaustiva, muy traumática, funciona muy bien. Y lo que les decía, el problema que tiene dos problemas. Se excreta a través de la vía renal, pero también produce alteración de los valores sanguíneos. Por eso que pacientes con problemas úlceras, vamos a controlarlo, y problemas del embarazo, tiene alteraciones sanguíneas y trastornos hemorrágicos. Por ello es que el diclofenaco, si bien es un medicamento bastante económico, pero tiene serias contraindicaciones por las alteraciones sanguíneas e irritación gástrica que tiene. Y luego, potencia la analgésica con otros AINES, justamente aquí se combina con el paracetamol. La siguiente, por favor. Perdón, atrás. Fíjense que atrás tiene estas ampollas de 75 miligramos. El de 100 miligramos es un buen antiinflamatorio, pero es bastante irritante gástrico. Y el de ampollas, como va velozmente al sistema sanguíneo, entonces funciona bastante bien como el de 75 como analgésico. La siguiente, por favor. Y en el caso del ketorolaco, que el ketorol es un medicamento de rápida acción analgésica. En nuestro entorno está viniendo de 10 miligramos, de 20, de 30 y de 60 miligramos. El de 10 miligramos es de bastante uso en nuestro medio, postoperatorio, funciona muy bien, cirugías, exodoncias, nos va a ir bastante bien. El de 10 miligramos, que puedo utilizar cada 6 horas, mientras que el de 20 miligramos, yo lo utilizaría cada 8 horas. El de 20 miligramos viene en comprimidos y viene sublinguales. El de 30 viene comprimidos y viene sublinguales y viene también en ampollas. Y el de 60, que lo utilizamos, es un analgésico muy potente, de muy poco uso, no más de 4 comprimidos, por favor, si es el de 20 a 30, pero el de 60, postquirúrgico. ¿Cuándo es cuando duele más? Cuando he tocado hueso. Entonces, los traumatólogos utilizan mucho y los cirujanos también. El de 60 miligramos solo en casos, por favor, postquirúrgico. El de 30 han visto de que hay las tabletas sublinguales. ¿Cuál es el problema? Que también inhibe la secreción de todo el sistema ganglionar. Al final, después de esto, los pacientes sienten como que tienen la lengua del gato, o sea, por eso no hay que utilizar mucho, porque también tiene muchos efectos colaterales a nivel renal, a nivel gástrico, hepático, y hay que tener mucho cuidado. Yo veo en cirugía que lo utilizan con mucha frecuencia, por favor, el ketorolaco. Si nuestros pacientes no son muy propensos a utilizar medicación, y ustedes se van a dar cuenta que después de un tratamiento endodóntico, después de un tratamiento de una exodoncia con un paracetamol, con un ibuprofeno, diclofenaco, nuestros pacientes están tranquilos. Excepcionalmente vamos a utilizar el ketorol, ¿no? La vía inyectable, como estamos viendo aquí, hay la de 30, 60, que son las dosis un poco más altas. Las contraindicaciones, el problema gástrico, y trastorno hemorrágico. ¿Por qué? Porque produce alteración de todo el sistema vascular. Muy importante, es muy potente, es rápido, uso el sublingual.
actúa rápidamente, pero utilizar con mucha discreción. La siguiente, por favor. El naproxeno es un antiinflamatorio más que analgésico, bastante bueno, que tiene larga duración, eso es lo que nos sirve bastante. Nos dicen que también no tendría mucha acción a nivel gástrico, pero sí se ve aquí que tenemos efectos adversos a nivel gástrico. Este viene en comprimidos y tabletas. El problema es que es un poquito más caro el naproxeno. Lo está trayendo INTE y no sé qué otros laboratorios más en nuestro medio. No más de 3 a 5 días, más utilizado como su acción antiinflamatoria. ¿Sí? ¿Sí? Y lo que vemos, acción prolongada. Y otro que tiene acción prolongada como antiinflamatorio, seguramente el que les toca más antiinflamatorio es el meloxicam, que no se olviden presentarlo, por favor. Y la siguiente, por favor. El Celebrex, el Celecoxib, es un antiinflamatorio que es una derivación que se ha sacado del ibuprofeno. Es un buen antiinflamatorio, no te da muchos efectos colaterales a nivel gástrico, pero sí hepático, no usado en embarazos. Fíjense que viene en cápsulas, es un poquito más costoso, viene de 100. Tiene muy buen efecto antiinflamatorio, muy bueno, más que analgésico, tiene un efecto antiinflamatorio. Entonces, duración 3 a 5 días. La siguiente. Y el cuadro que nos muestra, el ibuprofeno cuando hay dolor leve o moderada, pero más que todo cuando tengo inflamación. Cuando he hecho un tratamiento endodóntico y sé que toqué el ligamento periodontal y puede producir una periodontitis, que es el caso clínico que nos han mostrado, ¿no? En primera elección para odontología, cuando tengo pulpitis irreversible, pero no, por favor, cuando tengo infección, cuando hay absceso, cuando hay pus. No es tan de elección porque inhibe la acción del antibiótico. El paracetamol, sí, de primera elección como analgésico, cuando hay dolor, post cirugía, post tratamiento endodóntico puede ser, o cuando puedo combinarlo muy bien con el antibiótico, ¿no? El ibuprofeno como paracetamol, que ahora viene el Novadol, a Laboratorios Delta está trayendo con otro nombre, ahorita está viendo bastante Delta porque está bastante barato, pero esta combinación del ibuprofeno con paracetamol ponen para cuando dice que vaya a potenciar la acción analgésica del paracetamol. Y también, como les decía, viene diclofenaco con paracetamol en algunos casos, ketorolaco como analgésico, diclofenaco como antiinflamatorio, naproxeno antiinflamatorio de larga duración y el Celecoxib para gastrointestinales. Muy bien clasificado. La siguiente, en los casos clínicos. En este caso, tiene dolor persistente al frío, a la percusión sin inflamación facial. Esa inflamación, cuando se hincha la cara, quiero que tengan bien claro, cuando se les hincha la cara, cuando hay aumento de volumen, y tú verificas que es de origen traumático, eso es inflamación. Si es de origen dentario, y si es por un producto de caries o por un problema periodontal, etcétera, eso ya es infección, no solo es inflamación. Entonces, pero tiene dolor intenso. La respuesta que nos da el paciente es determinante, el tiempo de duración. Y aquí dice que tiene desde hace 48 horas. Cuando el dolor ha sido más de un minuto, mientras duró el estímulo, automáticamente es pulpitis irreversible. Porque puede doler ante cualquier estímulo, menos de un minuto es reversible. Eso quiere decir que los túbulos dentinarios estaban abiertos, pero en este caso, si fue 48 horas y es exagerado, entonces, y además dice dolor a la percusión. Cuando tienes dolor a la percusión, quiere decir que el ligamento ya está lesionado, ¿no? Aquí nos dice que el diagnóstico es pulpitis reversible sintomática. Entonces, podría darle el ibuprofeno. Entonces, el paciente no tiene, entonces puedo dar fácilmente el ibuprofeno, el diclofenaco
como analgésico el paracetamol, pero idealmente ibuprofeno, diclofenaco. Entonces, el tratamiento es la apertura, ya no hay vuelta. Cuando fue más y 48 horas fue más de tiempo, ¿no? Indicado excelente ibuprofeno de 600 miligramos. Yo le bajaría hasta cada 12 horas. El de cada 8 horas es muy frecuente, cuidado, produzcamos irritación gástrica, a no ser que sea solo el primer día dosis de ataque, ¿no? Y control del dolor, ya haciendo la apertura, eso va a aliviarse perfectamente. La siguiente. En este caso, el embarazo. En el embarazo no puedo dar diclofenaco por las alteraciones, el ketorol no puedo dar. Entonces, idealmente el paracetamol. ¿Podría dar inclusive hasta 1 gramo de paracetamol? Sí. El paracetamol nos va a funcionar bastante bien como analgésico, y si el dolor, el paciente indica caries profunda, exagerado, pruebas de vitalidad, sin inflamación, sin edema, eso no hay absceso. Entonces no necesito dar antibiótico, solo analgésico, perfecto. Hago la apertura, elimino paquete vasculonervioso, dejo medicación intraconducto y le dejamos tranquilo al paciente. Ya para la siguiente sesión. ¿Se puede hacer tratamientos endodónticos en embarazos? Por supuesto que sí. Se puede hacer haciendo un control del tipo de anestesia que vamos a utilizar, que sería sin vasoconstrictor, haciendo procedimientos rápidos. Ya les decía, ¿puedo hacer en una sesión algún tratamiento? Sí. En este caso, si el dolor era exagerado y estaba, pero no hay edema, puedo hacer en una sesión, podría ser, si el procedimiento no va a ser muy largo, pero si es un molar, mejor dejar medicación intraconducto, habiendo eliminado. El paracetamol, inclusive ustedes tienen que decir, pasa el dolor y deja de tomarlo. Al segundo día, el paciente ya va a dejar de tomar porque ya hemos eliminado la causal, que era la inflamación pulpar. La siguiente. En este caso, fíjense lo que dice el paciente. Intenso el dolor, dolor a la percusión, hay lesión periapical, se siente elevado. Esta es una periodontitis apical, pero también nos dice que en la radiografía, ensanchamiento del ligamento periodontal. Entonces, para mí que más que una periodontitis apical es sintomática, pero es crónica, porque ya se observa el ligamento. A diferencia de la anterior, que había dolor a la percusión, pero no se veía radiográficamente. Si no se ve radiográficamente, es una periodontitis en la clasificación anterior, periodontitis apical aguda. Es súper doloroso, no aguanta la oclusión, etcétera, pero con una buena analgesia y apertura, esto mejora. En este caso, si ya yo tengo el ligamento periodontal apical y ensanchamiento, también ya empiezo a pensar de que ya es una presencia de bacterias, pero con la eliminación, además aquí dice que ya ha sido abierto. Entonces, es una lesión que se llama, que vuelve a ser, que en las otras clasificaciones se llamaba absceso fénix, o sea, que vuelve a infectarse. Yo aquí le daría nomás un ketorol si el dolor es muy intenso, no tiene contraindicaciones, pero yo le daría nomás un antibiótico, porque ya ese conducto ya está abierto, lo ha debido dejar mucho tiempo y entonces está infectado ese conducto. Yo aquí pensaría en darle combinado un analgésico con un ketorol, puedo darle como analgesia para el momento, ¿no? Pero sí le daría antibiótico porque un tratamiento prácticamente es, porque no nos dice que ha completado el absceso, el conducto, sino solo ha hecho la apertura y lo ha dejado algún tiempo y por eso vuelve a doler. Entonces yo le daría un analgésico, pero combinado con un antibiótico. La siguiente. Y en este caso, esta sí es una necrosis por periodontitis apical sintomática.
Entonces, también, la apertura es urgente, aunque no te deje, y el dolor espontáneo, intenso, sensibilidad marcada a la percusión, ya, no, hay edema vestibular. En el momento que hay edema vestibular, para mí que es presencia de bacteria, ¿ya? Y perdónenme, pero yo le daría aquí un analgésico, si el dolor es muy intenso, apertura y antibiótico. Ese edema vestibular es presencia de bacterias. No se hace edema por inflamación, a no ser que sea de origen periodontal. Generalmente se hace edema por presencia de bacterias. Entonces, cuando hay aumento de volumen, cuando es un absceso Phoenix, y ya se ve la imagen radiográfica, hay que combinar con antibiótico. Esos casos muy excepcionales estamos usando antibiótico. Cuando tengo una lesión periapical y aumento de volumen, que hay un absceso, por eso hay edema, y antibiótico. Es bien importante darle para controlar. Y además, cuando hablemos de antibióticos, se dan cuenta que hemos cambiado totalmente el escenario y las indicaciones de antibiótico, porque ahora nos dicen, ya no es 7 días, 10 días, es 3, 5, 7, 10. En casos extremos llego a 10. Con 3 días, y además se dice que voy a suspender el antibiótico a los tercer día o quinto día cuando se ha eliminado los síntomas, la lesión. Y como nosotros combinamos el antibiótico con la apertura cameral, con la eliminación de la pulpa inflamada o infectada, entonces solucionamos rápido el caso, ¿no? No tiene problemas de úlcera gástrica, entonces puedo utilizar un analgésico más un antibiótico, ¿sí? ¿Alguna opinión al respecto? De todos modos, les voy a contar una buena noticia. Los de cuarto año han hecho unos cuadros que les he mandado a los modelos, no sé si a ustedes, pero los de cuarto han hecho unos modelos y se los voy a pasar para que vayamos y ustedes también los vayan completando la parte de analgésicos. Hoy día se los voy a pasar lo de analgésicos, son los trabajos que han hecho los de cuarto, y vamos a optimizar para tener justamente como plantilla cuando venga un paciente, ya sabemos. El plan A, siempre paracetamol, ¿no? El plan B, ya puedo entrar, como nos decía, hay otros analgésicos que también podemos utilizar, que es el cloxinato de lisina. El cloxinato de lisina que está trayendo el de 50 miligramos, que usamos mucho también en odontología, el metamizol, que ya es para analgésico más fuerte, y como nos dicen, el ketorol, el tramadol combinado y los opioides, que ya casi no llegamos a eso normalmente, por suerte, que son más de uso hospitalario. Muchas gracias, muy bonito trabajo, y gracias a todos por su gentil atención. Se han dado cuenta que estamos aprovechando bien estos feriados, porque como no hay gasolina, tampoco podemos salir mucho a la calle, ¿no es cierto? Entonces, muy bonito trabajo. ¿Alguna opinión? Doctora, en mi caso es una pregunta. En este caso usted nos mencionó, por ejemplo, sobre el tema del diclofenaco, que si bien es un analgésico, y también nos mencionó sobre el Novadol. Quería saber más que nada ahí en el tema de su efecto, o sea, su eficacia del analgésico, ¿cuál sería mejor entre los dos? Aparte de tener en cuenta el precio, porque nos mencionó que está entre 5 hasta 7 bolivianos el Novadol. ¿Cuál sería mejor entre los dos? No, pues, obviamente, el Novadol hay el Novadol de 50 y de 75. Es paracetamol de 500 con diclofenaco de 50 o paracetamol de 500 con diclofenaco de 50. Tiene las dos funciones, tiene analgesia, potencia la analgesia del paracetamol y cumple la función antiinflamatoria. Yo lo utilizaría más después de una exodoncia, porque en la exodoncia
necesitas analgesia, pero también bajar la inflamación por lo que tienes el problema de la herida que hemos dejado, ¿no? La encía totalmente inflamada. Me funciona muy bien. Hay otros productos, como te decía, el ibuprofeno con paracetamol. Obviamente, el Novadol es mucho mejor que solo diclofenaco. Porque potencia, es como que ponemos dos productos juntos, pues, y los potenciamos. Potencia la analgesia. ¿No? Los odontólogos usan bastante este Novadol. Sí. ¿Está bien, Micaela? Sí. Sí, todo claro, gracias. Y bueno, ha salido en otros nombres comerciales, pero siempre lo que quiero que me aprendan es los nombres genéricos, por favor. Está bien que conozcan los comerciales, pero prefiero que aprendan a leer la letra chiquita, dónde está el producto genérico. Aprendan, porque los nombres comerciales salen. En mi época, por ejemplo, había unos de Tecnofarma que nos convencieron cuando estábamos recién egresados de Tecnofarma, sus productos, y mis compañeros solo sabían nombre comercial, pero no sabían el genérico. Cuando Tecnofarma dejó de trabajar en Bolivia, perdidos, ¿no? Entonces, hay laboratorios que van cambiando. No aprendamos nombres comerciales, aprendamos bien los nombres genéricos y sus efectos. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, una consulta. Dime. Es sobre el ketorolaco en ampolla, la eficacia. ¿Nos podría aclarar más, por favor? Y no me acuerdo, pero hemos estado revisando, pero creo que es 10 o 15 minutos el de 30 miligramos. Es casi inmediato. Ah, ya. ¿Estaría recomendado en un paciente de 60 años? Ya. Es que justamente ahorita, o sea, no sé, coincidencia que sí tengo un familiar que ahorita está mal, o sea, le duele demasiado y ¿Qué le duele? llamó a su odontólogo y le dijo que no iba a atender ni hoy día ni mañana, que directamente el sábado, y está con un dolor intenso. Y me dijo, ¿me puedes pinchar? Y yo era de, ay. Ya, de 30, no más. Y eso. Pero si el sublingual. ¿Y no has probado con el sublingual? Tiene gastritis. No, pero el sublingual, la absorción es por vía lingual, no va al sistema gástrico. Ah, ya, entonces la función Prefiero sublingual, pero si ya tienes el comprado, no hay otra. Pero dime, ¿el dolor es pulsátil? es intenso, o sea, no para, es muy intenso. Ya, yo combinaría ya con antibiótico. Amoxicilina, por lo menos. Ya, Porque el tipo de dolor así tan intenso, que solo sea pulpitis irreversible por efecto inflamatorio, no. Eso ya hay bacterias. Yo combinaría con antibiótico, ya. Ya, entonces, eso le voy a decir, amoxicilina. Un clavulámico. Amoxi de 875 y ácido clavulámico de 125. De una vez, empezar. Vas a ver que va a bajar. Hoy día uno, mañana temprano otro. Ese es cada 12, pero como dosis de ataque podemos dar a cada 8. Hoy uno, mañana 3 y ya el sábado de la mañana otro. Ah, ya, está bien, doctora. Sí, si Muchas hay gracias. dolor espontáneo tan fuerte es porque hay bacterias. Está bien, doctora. Llámame. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada más? Ya, mañana. Dime, Gis. Una pregunta. En caso de una paciente embarazada, como la había mencionado, ¿solo se le debe recetar el paracetamol o es contraproducente tipo combinar con un antibiótico en caso de que exista alguna infección? Sí, la amoxicilina. La amoxicilina
Con ácido carbolómico no tenemos problema en casos de embarazos. La amoxicilina es un antibiótico aceptado e indicado en embarazos. Ok, está bien, No hay gracias. problema, sí. Se les da, si a las embarazadas hasta las operan de la vesícula y todo eso. Pero sí cuídense del paracetamol, que es el más inocuo de los analgésicos. ¿Alguna otra preguntita? ¿Ya estamos? Ya. Asael, te voy a responder por línea baja a lo que me has preguntado. Muy interesante tu pregunta. Yo te voy a responder, ¿ya? Listo, doctora. Listo. Entonces, mañana nos vemos 7:30. Que tengan un buen día. Hoy día es, dicen, el día más importante de la religión católica. Así es que los que son católicos, oremos hoy día, hoy debíamos ir a misa y oremos nomás, nos queda para que esta situación se solucione lo antes posible. Cada vez está más complicado. Ya, que nos vaya bien y que Dios ilumine a las personas involucradas en la solución de esto. Y que les vaya muy lindo, muy buenas noches, que tengan una plácida noche. Que les vaya lindo. Felicidades, chicos. Buenas Igual, noches, doctor. doctora, Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Este doctor. es el Claro, programa doctora, hasta luego. mañana. Hasta luego, doctora. Hasta luego.